están ustedes? Un millón de gracias por haber llegado a este punto de encuentro. De acuerdo con los expertos, la complejización del contexto regulatorio y los cambios de criterio de la autoridad han afectado numerosos planes y obras. ¿Ha escuchado usted hablar de la permisología? El concepto hace referencia al trámite, a los papeles que le piden a usted cuando quiere conseguir algo a nivel privado, personal, o también a nivel público, cuando una empresa debe seguir un proceso burocrático para que pueda obtener los permisos para el desarrollo de una inversión. Vamos a conversar de este tema con Cristóbal de la Maza, ingeniero civil industrial, doctor en Ingeniería y Políticas Públicas, ex superintendente del Medio Ambiente y académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto de recibirte. Muchas gracias por la invitación, Miriam. Un gusto estar acá. Oye, a ver, Cristóbal, cuéntame un poquito. Ustedes hicieron un estudio hace muy poco en la universidad sobre el tema. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Es excesivo este tema de los permisos, de los plazos, etcétera? Cuéntame un poquito de qué se trató este estudio. Mira, lo primero que hay que recalcar es que el proceso de obtener un permiso ambiental es necesario. ¿A qué apunta un permiso ambiental? Apunta a protegernos de riesgos que se generan en el medio ambiente, ¿cierto? Y obviamente que es algo que es favorable, que cuida a la población. El problema es que nosotros hace mucho tiempo ya venimos haciendo este proceso cada vez más engorroso, cada vez más burocrático, cada vez con mayores retrasos. Y lo que nosotros descubrimos en este estudio es, primero, precisamos los tiempos de tramitación, dependiendo de la complejidad del permiso a tramitar, y cuál era el costo que significa para el país retrasarse más allá del plazo legal. Y descubrimos que el costo del retraso en la tramitación de permisos es cerca de 2.000 millones de dólares por año. Entonces aquí estamos hablando de 0,5% del PIB, estamos hablando de un costo muy significativo para el cual un país como el nuestro no puede aceptar, la verdad, tener un costo de ese tamaño con las necesidades que tenemos muchos frentes, no solo en el ambiental. Acá obviamente los proyectos generan empleo, etcétera, pero también hay muchos proyectos que apuntan a reducir la contaminación, que se retrasan por este procedimiento y por ende no generan el beneficio que deberían tener. Oye, estos 2.000 millones de dólares que dices tú al año que se genera en pérdida, eh, ¿se refiere más bien a los costos asociados por el largo proceso o porque esas inversiones no han podido echarse a andar? Es porque esas inversiones están en trámite cuando deberían estar echándose a andar, construyéndose, ¿cierto? Entonces, mientras un proyecto no tenga su permiso, no puede iniciar su construcción. Entonces, la ley establece que un proyecto de mayor complejidad debiera demorarse no más de 180 días hábiles. Esto es cerca de 270 días corridos. Pongámosle un año de trámite en el sistema. Lo que nosotros descubrimos es que en promedio los proyectos de mayor complejidad tardan de cerca de 1.000 días en vez de 200, 5 veces más de lo que deberían tardar, y los proyectos de menor complejidad tardan en torno a los 400 días, cuando no deberían tornar más de 100 días. Entonces, ese retraso con respecto a lo que la ley prevé es un costo financiero del sistema de tramitación. Por cierto, hay proyectos que obviamente, aunque tengan un permiso, quizás tienen otras complejidades y no se desarrollarían al final del camino. Pero la gran mayoría de los proyectos, sobre todo por el costo que involucra sacar un permiso como este, están diseñados para
poder realizarse cuanto antes y mientras no tengan el permiso, ese retraso es efectivo. Oye, yo decía en un comienzo que esto corre tanto para las empresas como también para las personas, en el sentido de estar siempre pidiendo tanto papelito, ¿no? Tanto trámite para hacer cualquier cosa. No necesariamente yo voy a ir a pedir como persona natural, me refiero, voy a ir a pedir un permiso medioambiental para algo, pero esto se ha ido generalizando, ¿no es cierto? Ha sido un tema siempre, por ejemplo, se dice, bueno, ¿por qué se piden los papeles duplicados o por qué se pide primero un papel y después llegó con todo y después resulta que le piden otro porque le faltó, etcétera? Esto ha ido increciendo, se ha ido haciendo una cultura de la permisología, se ha ido abusando de ella en el sentido, por ejemplo, respecto de las empresas, que aquellas, por ejemplo, se ha ido transformando como en una herramienta para trabar, para frenar ciertas iniciativas que pueden a lo mejor no ser del gusto de la autoridad del momento. Eso efectivamente al inicio de este gobierno se vio y hay que decirlo con todas sus letras, hay decisiones que se tomaron por argumentos políticos no técnicos y que obviamente hicieron que proyectos se retrasaran o se rechazaran de plano. Y esos proyectos ahora están obviamente en discusión en el Poder Judicial. Acá la ley prevé que cuando la autoridad actúa de manera discrecional y de acuerdo a la opinión de alguna de las partes, eso no corresponde al marco legal, obviamente uno tiene el derecho constitucional de reclamar esa acción del Estado y defenderse en tribunales en un poder independiente al poder ejecutivo. Entonces, eso es parte de nuestro marco legal. Pero eso es común hasta cierto punto. O sea, la verdad, hay muchos proyectos de gran escala que obviamente afectan de alguna manera a alguna parte interesada y esa parte interesada recurre a tribunales y eso genera retrasos mayores. Entonces, aquí hay un tema de cómo generar cierto consenso social de la necesidad de algún de estos proyectos, ver cómo mitigar los impactos de manera adecuada, compensar los que no se puedan controlar, reducir, etcétera, y reparar, obviamente, impactos cuando ya no sea posible reducir esa consecuencia o compensarla de alguna manera. Entonces, eso es el sentido del sistema de evaluación de impacto ambiental y obviamente a veces se pierde de plano al incorporarle otras variables políticas, sociales, etcétera, que hacen perder el norte de este gran instrumento que apunta a proteger la salud de la población y los ecosistemas. Oye, ¿hay algunos casos, por ejemplo, de empresas que hayan desistido definitivamente de no participar o de no echar a andar algunos proyectos? Yo sé que hay algunos que han sido bien emblemáticos, como el caso de Google, por ejemplo, que quiso instalarse en algún minuto, después incluso aparecieron algunas comunas en que les decían, vénganse para acá porque nosotros van a generar mucho empleo y no necesitamos, ellos querían arreglar el tema de las aguas, etcétera. ¿Tú me puedes contar un poco más? ¿Hay algunas empresas que hayan realmente dicho de repente, así, ¿saben qué? Hay tanta traba que mejor me voy para otro país? ¿Pasa eso? Bueno, pasa, por cierto, y eso es difícil de cuantificar. Nosotros obviamente no tenemos datos. Hay algunos casos que uno conoce, como algunos de los que tú relatas, que podrían representar esa situación, pero no me cabe duda que hay muchos proyectos que ante la dificultad, el costo y la incertidumbre de obtener el permiso, se desisten incluso antes de partir Ya. y ni siquiera tramitan su proyecto y obviamente hay opciones de países como Uruguay, como Perú, que obviamente tienen legislación distinta y que les permite realizar su proyecto al fin. Lo estamos viendo con el litio, por ejemplo. El litio en Argentina, las facilidades de tramitación de autorizaciones de todo tipo
Obviamente que son muy distintas en Argentina a las de Chile y vemos que hay entre 50 y 100 proyectos que están avanzando y en Chile no tenemos ningún proyecto nuevo en el horizonte. Entonces, eso no, es un botón de muestra de una industria que opta por otro destino para desarrollarse. Pero también, obviamente, dentro del sistema, proyectos que fueron avanzando en su tramitación también se desistieron y tuvimos el año pasado el récord de proyectos de empresas que al ir avanzando se dieron cuenta de que el proyecto era de alta complejidad y el 28% de los proyectos que ingresaron se desistieron al fin. Y sumándole esto, hay un delta, hay 7% más, que sumaría en total un 35% de proyectos que entre desistimiento o lo que se conoce como término anticipado, que es la misma autoridad la que da fin al procedimiento, asumiendo que aquí hay información relevante que no se presentó y que es esencial para la tramitación del procedimiento. Entonces, tenemos un 35% en total de proyectos que no perseveran y obviamente eso es bien preocupante. Oye, y cuéntame ahora el caso de empresas, por ejemplo, que ya tenían, como dices tú, que ya habían empezado su desarrollo, a lo mejor estaban ya, no sé si ya trabajando, pero que les fueron cambiando las reglas del juego, como el caso, por ejemplo, de los salmones. También ha pasado un poco con el tema de de la desalación del agua. Tú decías recién que en el litio también tenemos algunos retrasos, algunos cambios muy distintos, digamos, entre la legislación chilena y la de los países vecinos, que ha hecho que ellos crezcan mucho más rápidamente que nosotros. Y en el caso del litio, por ejemplo, vamos a llegar bastante más atrasados en esta carrera por ganar el espacio, ¿no? Bueno, en algunas dimensiones, y eso hay que ser bien claro, Chile todavía es un destino muy atractivo para invertir, tenemos un marco regulatorio bastante sólido, somos un país, una economía abierta, globalizada, ¿cierto? Que tiene instituciones fuertes. Entonces, es un destino interesante, tenemos recursos naturales maravillosos, ¿cierto? Privilegiados, pero obviamente en algunas situaciones se ha visto como la maquinaria estatal ha hecho crujir o forzado, obviamente, que haya industrias que no despeguen como se debería. Lo vimos inicialmente con el litio, donde principalmente el problema ahí no necesariamente es la legislación ambiental, sino son los permisos mineros propiamente tal, que en Argentina no están limitados y en Chile tienen ciertas restricciones. Y en temas del hidrógeno verde, donde nosotros esperaríamos que ya tuviéramos varios proyectos en desarrollo, aquí obviamente han sufrido una tramitación que es la misma que tienen otros proyectos de gran escala, que hace que se ralentice y que probablemente, Dios no lo quiera, pero no, lo más probable es que no veamos dentro de este gobierno algunos de estos proyectos en operación. Entonces, eso obviamente es muy complejo porque retrasa toda la agenda climática. Aquí hay que entender que para cumplir la carbono neutralidad, para que Chile tenga cero emisiones netas al 2050, que es lo que contabiliza nuestra ley de cambio climático, se requieren proyectos de inversión, se requieren 70.000 millones de dólares nuevos a la economía en proyectos de transmisión eléctrica, energía renovable, electrificación de la industria, del transporte y obviamente el hidrógeno para sobre todo el transporte de carga pesada. Entonces, todo eso, si es que se ralentiza en su permiso, obviamente que retrasa no solo el desarrollo del proyecto en sí, sino el cumplimiento de nuestras metas ambientales, que por cierto son muy ambiciosas.
Oye, Cristóbal, yo leí en algún momento algo que decía, y lo voy a leer exacto para no equivocarme, dice, para hacerse una idea de la magnitud del problema, por ejemplo, en un proyecto minero se requiere más de 200 tipos de permisos y como estos suelen caducar, se puede llegar a solicitar más de 1000 permisos antes de operar un proyecto. ¿Eso es así? Pues, sí, hay un caso, obviamente, hay un curso muy famoso que dio una alta ejecutiva de una empresa del mundo eléctrico sobre un proyecto de desalación, sobre todo, donde ella relataba que había requerido más de 1000 permisos, sumando y restando todo lo que se requiere por nuestra legislación. Eso es efectivo, la verdad, pero no son solo permisos ambientales. Los permisos ambientales son obviamente una parte muy relevante del tiempo, porque es sin duda el permiso más complejo. De hecho, tan complejo es que la ley dice que durante la tramitación del permiso ambiental se va a dar por cumplidos los requisitos de varios otros permisos, ya que la documentación que se presenta en la tramitación del permiso ambiental es suficiente para garantizar que se cumplen las condiciones de otros permisos sectoriales. Entonces, eso es lo que dice la ley. Y el diseño es que esto operara como una ventanilla única, donde uno obviamente lleva su proyecto, obtiene todos los permisos que requiere y al final del camino lo desarrolla sin necesidad de que sean cada uno documentos individuales. La verdad, eso, Miriam, no ha operado así y es lo que nosotros deberíamos arreglar. Oye, y en cuanto a la paralización, por ejemplo, de proyectos asociados a declaratorias de humedales urbanos, que también es un tema que hace referencia, digamos, a un tema conflicto, ¿no? Al aplicar una cierta regulación y al cambiarla de pronto. Claro, pero mira, la legislación puede cambiar, ¿sí? Eso es evidente y obviamente cambian las preferencias sociales. Hace 50 años el tema ambiental no era tema y ahora es un tema de alta preocupación ciudadana, obviamente teniendo otras prioridades también a la par, pero y la legislación avanza. Tenemos cada vez legislación más fuerte el año 94 recién tuvimos una ley general de bases del medio ambiente. O sea, esto es bien reciente. El Ministerio del Medio Ambiente está creado el 2010. O sea, va a cumplir 15 años el próximo año. Es una institucionalidad bastante joven y por ende aparece nueva regulación. Todavía no llegamos a un nivel como el que tiene Estados Unidos, aunque hemos ido avanzando muy rápido. Sin perjuicio de esto, hay legislación que queda mal diseñada. Los humedales urbanos, por ejemplo, tienen muchos vacíos que hace que muchas de las declaratorias de humedales efectivamente hayan sido retrotraídas. La Corte haya dicho, el Tribunal Ambiental en este caso, haya dicho que se tiene que rehacer todo el procedimiento por falta de información. Entonces, legislación que apuntaba a proteger el medio ambiente, obviamente avanzó, afectó intereses previos a la legislación, lo cual obviamente no corresponde, es expropiatorio, esa legislación después no logró pasar el filtro del Poder Judicial ante una reclamación, porque la ley la hizo muy amplia, es una legislación que apunta a riesgo ambiental. Tú lo que tienes que, mientras haya alguna acción que genere un riesgo de afectar el humedal, tú estás obligado a evaluarla ambientalmente. Y bueno, eso puede dar para mucho. Yo podría generar una acción aguas arriba en una cuenca y afectar el humedal aguas abajo. Y eso obviamente es muy difícil de prever. Es una legislación que, como se conoce en la jerga de derecho ambiental, no tiene muchos bordes, la verdad. Y por ende, muy probablemente en el futuro vamos a tener que darle cierta delimitación para que sea más efectiva. Los humedales es un ecosistema frágil, único, tenemos que protegerlo, es muy relevante, son los riñones de las cuencas, ¿cierto? Nos permiten la regulación de
del ciclo hídrico, ¿cierto? Cuando tenemos exceso de agua, nos permite tener acceso a cierta biodiversidad en un entorno urbano, pero obviamente eso para ser efectivo, tiene que ser una legislación que permita comprender las reglas cuando se leen y que tenga cierto marco que te permita actuar sobre ello. Ahora, cuéntame un poco como para ir terminando. Tú decías que es mucha plata la que se pierde por estos procesos tan largos, ¿no? De tramitación de un proyecto. Así que obviamente es un obstáculo para una inversión. Eso significa que de alguna manera también tiene una repercusión en el tema económico. ¿Ustedes vieron ese tema también en el estudio que hicieron? O sea, bueno, el costo Con respecto, económico, con respecto a la inversión me refiero, de la creación de empleo, los avances tecnológicos, eso. bueno, obviamente que esto repercute en la creación de empleo. Nosotros no hemos ahondado en ese indicador y ahí obviamente hay de nuevo una falencia. Esa información existe, es pública, pero está documentada en PDF, ¿cierto? En archivos de texto que Ah, son difícilmente estructurables y analizables. Entonces, aquí hay información, hay una ley de transparencia que es ujú. muy difícil de acceder porque la información pública a veces está en un formato intratable que hace muy difícil hacer un análisis y un diagnóstico claro. En este caso nosotros hicimos la primera fase, que era relacionar cuánto era el costo de retrasarse en función de la inversión de cada proyecto. Pero obviamente eso tiene un efecto en empleo que también se reporta en este sistema y que podríamos estudiar, y es lo que estamos haciendo ahora, preparando un trabajo un poquito más de largo aliento. Pero acá, bueno, todo eso muestra obviamente las falencias del Estado. Aquí hay un rol que debería ser proactivo del Estado, de ser transparente en la información, de automatizar y estandarizar procesos. A muchos de nosotros que hemos participado de la gestión pública nos ha tocado hacerlo. Es posible, requiere solo voluntad política de las autoridades vigentes y es lo que esperamos como ciudadanos, porque hay que recordar que esto no es solo plata, tampoco es solo tiempo. Acá hay proyectos sociales, muchos que se necesitan: hospitales, CESFAM, colegios, viviendas sociales y proyectos ambientales que se retrasan por este tema que no nos permite descontaminar nuestras ciudades, acceder a la protección de la biodiversidad. Entonces, acá pierde sentido la gestión ambiental cuando no se hace de manera eficiente y eso es lo que hay que cambiar. Acá hay que cambiar el paradigma, no basta con tener una buena intención. Aquí hay que hacer bien la pega en tiempo y forma. Muchas gracias, Cristóbal, por haber estado hoy día con nosotros y habernos aclarado bastante el tema de la permisología, el tema del medio ambiente, ¿no? De cómo estamos en la ley. Cuéntame una cosita, ¿este informe de alguna manera ustedes lo hacen, lo llevan a los ministerios correspondientes de tal manera de que significa convertirse en algún tipo de política pública o de actividad o de acción que mejore el tema estudiado? Sí, por cierto, nosotros este informe se lo hicimos llegar a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que es Ujú. una agencia del Estado que está preocupada de mejorar la gestión del Estado y obviamente del país. Se lo hicimos llegar al Congreso, que tiene en tramitación, en este caso, dos proyectos de ley que apuntan a mejorar la permisología, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados. Y obviamente que lo hicimos público y está disponible para todos los ciudadanos que lo puedan leer y también obviamente para otras autoridades si les es de interés. Muchas gracias le damos a Cristóbal de la Maza, ingeniero civil industrial, doctor en ingeniería y políticas públicas, superintendente del medio ambiente y académico de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Muchas gracias, Miriam, y a todos los que están viendo este programa.